para entender la forma como la racionalidad imperante se decanta en nuestras vidas, adormece nuestra razón y nuestros sentidos, intensificando el camino hacia la muerte entrópica del planeta. Pero entonces, ¿cómo salir de los andamiajes con los que hemos trazado el camino de la vida, la manera de pensar su sentido? ¿Cómo conducir la reflexión y la acción que abra nuevas vertientes más allá de la vida al día y la lucha por la supervivencia, del empleo, del costo de la vida y el pago de los impuestos, del miedo a la inseguridad y al terrorismo, o las salidas al fardo de la existencia, a todos los caminos ya trazados, para llegar a ser nuevamente verdaderos arquitectos de nuestros destinos, como decía otro poeta? Para salirnos de esa subjetividad ya prefijada por los paradigmas que han configurado nuestros códigos de lenguaje, nuestra forma redundante de balbucear nuestra existencia, para pensar lo nuevo, para abrir los caminos hacia una vida sustentable y con sentido. Para ello es necesario recrear el pensamiento filosófico y, claro, alimentarlo del talento literario. En la narrativa de Cortázar subyace una pregunta persistente: ¿cómo tender los puentes y buscar los nuevos contactos más allá del entendimiento amable de generaciones y cosmovisiones diferentes? Porque no se trata de coexistencia simplemente, de intersubjetividades, interculturalidades. El hombre viejo no puede sobrevivir tal cual en el hombre nuevo, aunque el hombre siga siendo su propia espiral, la nueva vuelta del interminable ballet, como decía Cortázar. ¿Cómo tender el puente y hacia dónde transitar? Ciertamente, repito un pasaje de Cortázar, un puente hacia algo y desde algo no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Y siguiendo a Machado, Cortázar habría dicho, a través de Andrés, que un puente es un hombre cruzando un puente, che. Pero resulta que ese puente no se construye con piedra y madera, y que el otro lado, aunque lo imaginemos, no está a la vista. Así como el camino se hace al andar, el camino se hace un poco a ciegas, pero no tanto. No hay faroles que iluminen el camino, ni una luz que llame desde lo lejos al final del túnel. Pero ese andar a tientas, si no es la inercia de lo mismo, implica la luz de un pensamiento de los caminos que no habría que tomar y de los brazos que hay que abrazar para no caer al precipicio. Por ello, los puentes no los habrán de construir, decía Cortázar, tanto satisfecho ingeniero de puentes y caminos y planes quinquenales. Y por eso dejé la ingeniería química. Los personajes de Cortázar se revuelcan entre palabras y sentidos para pavimentar el sendero de palabras hacia ese otro lado. La ruptura amorosa en el límite de los desencuentros es la metáfora perfecta del cambio civilizatorio ante los límites de la racionalidad. Escuchen esto. La sorda náusea de estarla perdiendo por una acumulación de conductas irreconciliables y a la vez el sentimiento de forzosidad de que hemos llegado al límite y que algo va a quebrarse silenciosamente para dejarnos a cada lado de la fisura, de la enorme grieta del presente. Esa es la metáfora filosófica del discurso, la metáfora literaria del discurso filosófico que señala la acumulación de efectos sin causas determinables y del límite de un proceso civilizatorio, los límites del crecimiento, la crisis ambiental. Y al mismo tiempo, el deambular azaroso por las calles de París aparece como metáfora de los caminos posibles, de las palabras a ser dichas para resignificar la existencia. Y dice así Cortázar: y así una vez más, cualquier boca de metro me llevará a los barrios preferidos o me propondrá por asociación fonética vagamente mágica una estación todavía desconocida donde nacerá otro rumbo de la infinita alfombra de París, otra casilla del misterio, otros azares. Y así,
Las palabras buscando sacudirse de las formas caducas del lenguaje que siguen formando, formateando y formalizando al mundo en el que se ve atrapada la existencia. No es eso lo que me asquea, dice, sino lo que hay detrás, la resistencia absurda de un mundo resquebrajado que sigue defendiendo rabiosamente sus formas más caducas. Vivimos un tiempo en que todo está saltando por el aire y sin embargo ya ves, esos esquemas siguen fijos con gentes como nosotros. Ahí quedaba suspendida la pregunta sobre las posibilidades de la literatura de deshacer el nudo gordiano de la metafísica, si la palabra renovada es la llave que abre la jaula de racionalidad con una combinatoria y un juego de lenguaje, o si reclama la filosofía para operar una desconstrucción de la metafísica y de la racionalidad de la modernidad. Y no se trata de un simple cambio moral hacia prácticas amorosas más abiertas y permisivas frente al ascetismo impuesto por la religión y las buenas costumbres, sino de una crisis civilizatoria que cuestiona de manera más amplia y compleja nuestros comportamientos, nuestros modos de producción y de consumo, las prohibiciones que se desprenden de la ley límite de la naturaleza y de esa ley tendencial hacia la muerte entrópica del planeta que ha venido a suplantar a la ley tendencial hacia la baja de la ganancia de Marx. Efectivamente, en los años 60, las revoluciones juveniles y sexuales eran ya una revuelta contra cánones culturales en los que no cabía la vida, donde la vida quedaba atrapada en una jaula de racionalidad que no daba respiro a la vida. De ahí venía esa conciencia, decía Cortázar, de estar a caballo en la propia, de ahí que esa conciencia de estar a caballo en la propia vida provocaba conductas autofágicas, tentativas casi siempre irrisorias de fractura en el plano del lenguaje, de la vida de relación, de las corrientes ideológicas, todo lo cual tendía a volverse un tanto difuso. En esa oscuridad todo era clarísimo, porque en esos tiempos yo me estrellaba diariamente con la tosuda necesidad de liquidar la línea recta como la menor distancia entre dos puntos. Cualquier geometría no euclidiana se me antojaba más aplicable a mi sentimiento de la vida y del mundo, como seguramente nos sucede a todos nosotros. Pero la dominante en la filosofía y en la literatura de los años 60 seguía siendo la reflexión sobre la liberación de los tabúes que había creado la prohibición en la cultura. Eros y civilización, decía Marcuse. La literatura está marcada por el malestar en la cultura, por la prohibición del incesto, por la condición edípica que la tragedia griega puso ante las miradas enceguecidas del mundo humano, mucho antes de que Freud o Lacan desentrañaran y teorizaran sus leyes inconscientes. Así afirmaba Cortázar, lo que yo he tratado de contar es el signo afirmativo frente a la escalada del desprecio y del espanto, y esa afirmación tiene que ser lo más solar, lo más vital del hombre, su sed erótica y lúdica, su liberación de los tabúes, su reclamo de una dignidad compartida en la tierra ya libre de ese horizonte diario de colmillo y de dólares. Lo que se mantenía fuera de la conciencia humana y por tanto de la filosofía y de la literatura es esa otra prohibición que viene de la condición biológica y de las leyes límites de la naturaleza. Fue George Steiner, ese gran crítico literario, quien señalara ese olvido y desconocimiento de la ley de la entropía, la sorpresa de que ya a casi 200 años de que fuera construida la primera formulación de la segunda ley de la termodinámica, esta no se haya plasmado aún en la conciencia humana como una condición fundamental, sine qua non, de la existencia humana en el mundo. La reflexión sobre la persistencia de las significaciones heredadas, de la inmutabilidad de las formas de inteligibilidad del mundo, de esa mancha negra que impide mirar con lucidez las alternativas de otros mundos posibles. Así, Lizzie Andrés a su Ludmila. Habrá que mostrar mejor esa infiltración de lo abolido en lo nuevo, porque la fuerza de las ideas recibidas es casi espantosa.
Me pregunto si las cosas que quisiera cambiar en mí no las estoy queriendo cambiar sin que en el fondo formando, formateando y formalizando al mundo en el que se ve atrapada la existencia. No es eso lo que me asquea, dice, sino lo que hay detrás, la resistencia absurda de un mundo resquebrajado que sigue defendiendo rabiosamente sus formas más caducas. Vivimos un tiempo en que todo está saltando por el aire y sin embargo ya ves, esos esquemas siguen fijos con gentes como nosotros. Ahí quedaba suspendida la pregunta sobre las posibilidades de la literatura de deshacer el nudo gordiano de la metafísica, si la palabra renovada es la llave que abre la jaula de racionalidad con una combinatoria y un juego de lenguaje, o si reclama la filosofía para operar una desconstrucción de la metafísica y de la racionalidad de la modernidad. Y no se trata de un simple cambio moral hacia prácticas amorosas más abiertas y permisivas frente al ascetismo impuesto por la religión y las buenas costumbres, sino de una crisis civilizatoria que cuestiona de manera más amplia y compleja nuestros comportamientos, nuestros modos de producción y de consumo, las prohibiciones que se desprenden de la ley límite de la naturaleza y de esa ley tendencial hacia la muerte entrópica del planeta que ha venido a suplantar a la ley tendencial hacia la baja de la ganancia de Marx. Efectivamente, en los años 60, las revoluciones juveniles y sexuales eran ya una revuelta contra cánones culturales en los que no cabía la vida, donde la vida era el sendero de palabras hacia ese otro lado. La ruptura amorosa en el límite de los desencuentros es la metáfora perfecta del cambio civilizatorio ante los límites de la racionalidad. Escuchen esto. La sorda náusea de estarla perdiendo por una acumulación de conductas irreconciliables y a la vez el sentimiento de forzosidad de que hemos llegado al límite y que algo va a quebrarse silenciosamente para dejarnos a cada lado de la fisura, de la enorme grieta del presente. Esa es la metáfora filosófica del discurso, la metáfora literaria del discurso filosófico que señala la acumulación de efectos sin causas determinables y del límite de un proceso civilizatorio, los límites del crecimiento, la crisis ambiental. Y al mismo tiempo, el deambular azaroso por las calles de París aparece como metáfora de los caminos posibles, de las palabras a ser dichas para resignificar la existencia. Y dice así Cortázar: y así una vez más, cualquier boca de metro me llevará a los barrios preferidos o me propondrá por asociación fonética vagamente mágica una estación todavía desconocida donde nacerá otro rumbo de la infinita alfombra de París, otra casilla del misterio, otros azares. Y así, las palabras buscando sacudirse de las formas caducas del lenguaje que siguen. El hombre viejo no puede sobrevivir tal cual en el hombre nuevo, aunque el hombre siga siendo su propia espiral, la nueva vuelta del interminable ballet, como decía Cortázar. ¿Cómo tender el puente y hacia dónde transitar? Ciertamente, repito, un pasaje de Cortázar, un puente hacia algo y desde algo no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Y siguiendo a Machado, Cortázar habría dicho, a través de Andrés, que un puente es un hombre cruzando un puente, che. Pero resulta que ese puente no se construye con piedra y madera, y que el otro lado, aunque lo imaginemos, no está a la vista. Así como el camino se hace al andar, el camino se hace un poco a ciegas, pero no tanto. No hay faroles que iluminen el camino, ni una luz que llame desde lo lejos al final del túnel. Pero ese andar a tientas, si no es la inercia de lo mismo, implica la luz de un pensamiento de los caminos que no habría que tomar y de los brazos que hay que abrazar para no caer al precipicio. Por ello, los puentes no los habrán de construir, decía Cortázar, tanto satisfecho ingeniero de puentes y caminos y planes quinquenales. Y por eso dejé la ingeniería química.
Los personajes de Cortázar se revuelcan entre palabras y sentidos para pavimentar. La vida quedaba atrapada en una jaula de racionalidad que no daba respiro a la vida. De ahí venía esa conciencia, decía Cortázar, de estar a caballo en la propia... de ahí que esa conciencia de estar a caballo en la propia vida provocaba conductas autofágicas, tentativas casi siempre irrisorias de fractura en el plano del lenguaje, de la vida de relación, de las corrientes ideológicas, todo lo cual tendía a volverse un tanto difuso. En esa oscuridad todo era clarísimo, porque en esos tiempos yo me estrellaba diariamente con la tosuda necesidad de liquidar la línea recta como la menor distancia entre dos puntos. Cualquier geometría no euclidiana se me antojaba más aplicable a mi sentimiento de la vida y del mundo, como seguramente nos sucede a todos nosotros. Pero la dominante en la filosofía y en la literatura de los años 60 seguía siendo la reflexión sobre la liberación de los tabúes que había creado la prohibición en la cultura. Eros y civilización, decía Marcuse. La literatura está marcada por el malestar en la cultura, por la prohibición del incesto, por la condición edípica que la tragedia griega puso ante las miradas enceguecidas del mundo humano, mucho antes de que Freud o Lacan desentrañaran y teorizaran sus leyes inconscientes. Así afirmaba Cortázar: lo que yo he tratado de contar es el signo afirmativo frente a la escalada del desprecio y del esquible, para entender la forma como la racionalidad imperante se decanta en nuestras vidas, adormece nuestra razón y nuestros sentidos, intensificando el camino hacia la muerte entrópica del planeta. Pero entonces, ¿cómo salir de los andamiajes con los que hemos trazado el camino de la vida, la manera de pensar su sentido? ¿Cómo conducir la reflexión y la acción que abra nuevas vertientes más allá de la vida al día y la lucha por la supervivencia, del empleo, del costo de la vida y el pago de los impuestos, del miedo a la inseguridad y al terrorismo, o las salidas al fardo de la existencia, a todos los caminos ya trazados, para llegar a ser nuevamente verdaderos arquitectos de nuestros destinos, como decía otro poeta? Para salirnos de esa subjetividad ya prefijada por los paradigmas que han configurado nuestros códigos de lenguaje, nuestra forma redundante de balbucear nuestra existencia, para pensar lo nuevo, para abrir los caminos hacia una vida sustentable y con sentido. Para ello, es necesario recrear el pensamiento filosófico y, claro, alimentarlo del talento literario. En la narrativa de Cortázar subyace una pregunta persistente: ¿cómo tender los puentes y buscar los nuevos contactos más allá del entendimiento amable de generaciones y cosmovisiones diferentes? Porque no se trata de coexistencia simplemente, de intersubjetividades, interculturalidades,